Y siempre hacíamos esta pregunta porque queríamos saber si la respuesta de ellos era buena o no. Queríamos saber si la razón de nuestros padres era buena o no. Yo tengo un sobrino que muchos de ustedes lo conocen, Mateo, que es bien difícil de engañar a Mateo. Él tiene 3 años, pero tú le puedes pedir algo a Mateo y rápidamente él te mira y dice, no. Y él como que lo piensa bien para ver si es verdad, si algo que le va a ayudar o no. Y él como que muchas veces se siente conservado y dice que no. Pero yo sé que eso pasa con muchos niños, con muchos muchachos, ya que alguna vez uno le pide a los muchachos que vengan a comer y ¿qué dicen? No. O que se vayan a bañar y ¿qué dicen? No. Y algunas veces obviamente ellos no ven la ventaja de un baño, no ven la ventaja de comer. Pero yo creo, amados, que no solamente con los niños ni con los adolescentes, pero cada persona que está aquí, no importando su edad, algunas veces nosotros respondemos así a cualquier tipo de cosa. Yo sé que alguna vez en el trabajo, quizá alguno de ustedes han habido un jefe que le ha dicho que haga algo y lo que está pasando en su mente es ¿por qué? Si no es mi posición, si no lo que yo he estudiado, ¿por qué me va a poner allá en ese lugar? Y siempre estamos pensando si algo nos conviene o no. Y hermano, yo sé que estos son ejemplos bien simples, pero ¿será que quizá alguna vez nosotros le respondemos al Señor Jesús, a la Biblia, a los mandamientos, a sus órdenes, así también? Y esa es la pregunta que yo tengo hoy en día, amados. Gira en torno de la forma en que nosotros respondemos a Dios y su palabra. Me pregunto si tal vez alguno de nosotros dudamos en obedecer a Dios cuando no entendemos el porqué de la situación, cuando no entendemos lo que se dice en inglés, the who, what, when, where and why. El quién, el qué, el por qué, el a dónde y el por qué. Oh, Señor, ¿por qué me está mandando hacia allá? Señor, ¿con quién tú me estás mandando? Y cuando no conocemos la situación entera, algunas veces dudamos en obedecerle a Dios. Mira, interesante que antes de entrar aquí en Lucas 5, dice el salmista, en Salmo 111, el verso 10, que el principio de la sabiduría es el temor de buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Plano y simple. Algunas veces nosotros no vamos a entender el por qué Dios quiere que hagamos algo hasta que comencemos a hacerlo. Y a mí siempre me recuerda la palabra en Primera de Samuel, donde el Señor le dice y está ungiendo al rey Saúl a través de Samuel el profeta, y le dice a Saúl, Saúl, yo quiero que tú vayas y destruyas a Amalek, y yo quiero que tú destruyas todo ese pueblo, no quiero que se quede nada. Y fue el rey Saúl, ganó la batalla, y al ver los animales, dijo, wow, pero esos animales sí se ven buenos, esas ovejas sí se ven sanas. Y en vez de obedecerle a Dios en su mandamiento que dijo que destruya todo, decidió quedarse con esos animales buenos. Perdón, amén, tú me puedes quitar el eco del micrófono. Entonces él decidió que se iba a quedar con esos animales. Y entonces él utilizó su propio razonamiento. Él dijo, tú sabes que yo voy a utilizar estos animales y se los voy a sacrificar a Dios. Él va a estar más contento ahora porque yo le estoy trayendo una ofrenda buena. Y usted sabe lo que dice la palabra. Se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora sí podemos abrir ahí entonces en Lucas 5, vamos a leer, porque esa historia de Saúl, esa historia del rey, es un ejemplo de no obedecerle a Dios, es un ejemplo de desobediencia, es un ejemplo que nos enseña una persona que se lleva por la razón que ellos tienen, se llevan por la lógica que ellos hacen y no se llevan de acuerdo a la palabra de Dios ni sus órdenes.
Lo tienen ahí, Lucas 5, verso 1. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, en el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Ahí podemos pausar y simplemente comenzar a imaginar la escena. Jesús en la orilla del mar, los pescadores terminando su trabajo. En el libro de Marcos no dice que simplemente estaban lavando sus redes, pero dice que estaban reparando sus redes, que quiere decir que los pescadores acababan de terminar su trabajo, acababan de terminar el día laborioso de pescar. Y dice en el verso 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces vemos que Jesús está enseñándole al pueblo, y lo primero que yo noto en estos pasajes es que Dios trabaja de maneras inusuales y de manera que nosotros no esperamos. Porque yo lo que veo es un maestro. Yo veo aquí también el pueblo lo que está viendo. Si uno se comienza a imaginar la escena, aquí está este hombre, Jesús, que muchos le dicen rabino, muchos le dicen profesor, muchos lo miran como maestro. Aquí está esta persona enseñando acerca de las cosas espirituales, y él entra en la escena. Y cuando él mira dos barcos que están en la orilla, yo me comienzo a pensar, bueno, si yo soy una persona que yo veo un bote en la orilla, lo único que yo estoy pensando es, bueno, no le estoy poniendo mucha mente, ahí hay un bote, ahí hay otro bote, está flotando, parece que los pescadores ya acaban de terminar su trabajo. Pero lo que entra en la mente de Jesús cuando él ve las dos barcas, oh wow, es un tremendo púlpito, déjame ir para allá y desde ahí yo le voy a hablar a la gente. Y entonces Jesús entra en la barca ¿de quién? De Simón. Y él comienza desde la barca a hablarle a las personas. Y dice, wow, qué tremendo Jesús, cómo se pone tan creativo en esta situación, que ve esos dos barcos y lo utiliza de una manera inusual. Porque ¿quién va a utilizar un barco como un púlpito? Y nosotros conocemos que Jesús trabaja de esta manera. Recuerden el primer milagro que el Señor Jesús hizo en esa boda de Canaán. ¿Qué faltaba? Vino. Y cuando él preguntó, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Le dicen a él, maestro, tenemos 6 cubetas que nosotros la utilizamos para purificación de los judíos. Quiere decir, aquí hay 6 cubetas llenas de agua sucia, llenas de cosas que no se deberían de utilizar como algo potable. Jesús dice, eso es lo que yo voy a usar. Lo que tú no esperas, eso es lo que yo voy a usar. Y desde ahí él hizo el mejor vino de esa noche. Tremendo milagro, utilizando lo inusual, utilizando lo que era inesperado. Un buen ejemplo que el pastor dice aquí bien común es cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del Mar Rojo y comenzaron a quejarse el pueblo. Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto para nosotros morir aquí enfrente de este mar? ¿Qué nosotros vamos a hacer aquí si estábamos mejor allá en nuestros hogares como esclavos? Y el Señor Jesús, o el Señor Padre, Dios dice, ¿pero qué es lo que ustedes están haciendo? Yo quiero que ustedes sigan. Y el Señor abre el Mar Rojo. Algo inesperado, maneras inusuales de la manera que el Señor trabaja. Y eso es una observación que yo lo veo de una vez, que Jesús, Él no tiene ese límite nuestro, Él no tiene esa lógica que nosotros tenemos, Él tiene otro entendimiento. Él mira más allá de lo que tú y yo podemos ver. Él trabaja de maneras inusuales y inesperadas. Pero déjeme decirle, para que no me malinterpreten,
que solamente porque el Señor Jesús, Dios, el Espíritu trabajan de maneras inusuales, no es que no son cosas planeadas o desorganizadas. Él entró en el barco ¿de quién? Y eso no fue al azar. Simón, que iba a ser discípulo, Simón, que iba a ser líder, él entra con un propósito. Veamos el verso 4. Dice que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Bueno, sabemos que Dios trabaja entonces de maneras inusuales, sus métodos. Pero lo segundo que nosotros descubrimos aquí es que Él está muy interesado en tu vida y en la vida de Simón, en tu vida privada, perdón. Él está muy interesado en tu vida privada. Y tú sabes por qué yo tengo esa observación. Porque como le dije, aquí vemos un rabino, aquí vemos un maestro que está enseñando la palabra de Dios. Yo me imagino si él le dice a Simón: oye Simón, tú tienes que leer la Biblia más. Simón, tú tienes que orar más. Simón de seguro le mira al maestro y le dice: sí, Señor, estoy de acuerdo. Pero Jesús no le está hablando a Simón acerca de lo espiritual. Jesús se interesa en esa vida privada de Simón. Y sin embargo, Él le dice a Simón cómo hacer su trabajo. Le dice: Simón, yo quiero que tú eche el barco, que te vayas un poquito más hondo y eche la red de nuevo. Y yo me imagino Simón ahí, reparando ahí las redes. Después de un día largo de trabajo, ahora viene este hombre llamado Jesús, este rabino, me va a decir a mí cómo hacer mi trabajo. Y lo interesante es, amado, que cuando nosotros estamos estudiando estos pasajes, vemos que ahora mismo estamos en el día, el sol está afuera. Y lo que sucede es que en el mar de Galilea, los peces, ellos salían de noche. Ellos se desvían. Cuando el sol salía, era casi imposible pescar esos pescados. No sé si eso es común con otros pescados, yo no soy pescador, pero eso es lo que yo conozco acerca de esos pescaditos que estaban ahí. Y entonces Simón tuvo la noche entera trabajando, y en su lógica, en su razonamiento, él hizo todo lo posible al tiempo correcto de poner esa red. Entonces, no solamente creo yo que cuando Simón está escuchando a Jesús, él debería en su mente está diciendo: bueno, yo estoy cansado, pero también yo intenté ya. Yo lo hice bien, yo traté toda la noche de agarrar el pez de la manera más lógica y no pudimos hacerlo. Y yo comienzo a pensar, wow, quizá hay algunas cosas, momentos en nuestras vidas que nosotros hacemos cosas lógicamente, pero no vemos el resultado. Hacemos cosas alguna vez en la vida de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a como el mundo dice: aquí hay que hacerlo de esta manera, tra. Yo que tengo 26 años, los últimos 10 años de mi vida me han dicho: Nahum, tú tienes que ir a la escuela, tienes que ir a high school, tienes que entrar a este grado, tienes que entrar a esta clase, después ahí te van a aceptar en la universidad. Ok, entrate a la universidad, tienen que ser 4 años del bachillerato. ¿Se dice así mismo? ¿Bachillerato o no? Es el high school. High school. ¿Cómo se dice bachelor? El español de ustedes está flojo también. Entonces el bachelor lo hacen también los 4 años. Después de los 4 años hay que hacer una maestría. Si tú no haces la maestría, nadie te va a tener trabajo. Y cuando tú vayas a aplicar a trabajo, también tienes que tener experiencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estabas en la escuela tenías que trabajar también a por lo menos tiempo parcial. Eso eran mis últimos 10 años. Y yo me comienzo a pensar y decir: wow, hay muchos que han hecho lógicamente esas cosas y quizás se sienten abandonados. Quizás se sienten que no ven los resultados de lo que ellos han trabajado. Así se ve algunas veces también cuando uno está de novios. Hay alguna gente que se han conocido y ven que como que eso no va hacia adelante.
Algunas veces en situaciones nosotros no vemos que hemos hecho la cosa lógicamente, pero el resultado no está ahí. Y ahí es que yo veo la tercera observación de esto, que Jesús, al ver un hombre cansado, a este pescador, así como dice en el verso 4, le dice: mira, lleva tu barca hacia la parte honda y echa allí tus redes para pescar. Es que Dios de verdad que no está interesado en nuestras deficiencias. Él no está mirando nuestro pasado, Él no está interesado en nuestros límites. Si la fuerza de Jehová, si a través del poder del Espíritu Santo los cojos pueden caminar, los ciegos pueden ver, ¿qué es un hombre que tiene un día cansado nada más? Eso no es nada para el Señor Jesús. Entonces yo veo que no hay ningún límite de la manera en la cual Dios puede trabajar, ya que dice, y seguimos leyendo, que Simón al enfrentar todo esto, dice ahí mismo en el verso 5, y lo leo de nuevo porque dice Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Si tú lo dices, yo echaré la red. Wow. Simón lógicamente puede confiar en este hombre en cuestiones de religión. Ah, sí, aquí está el rabino. Si él me está diciendo que yo voy a dar una vida mejor espiritual, me voy a ir de acuerdo con eso. Pero déjeme decirle que el Señor Jesús no es solamente rey de tu vida, de tu parte de religión. Él es rey de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en todo lo que tú haces. Dios sabe más que tú y yo. Él no solamente quiere ser ese rey de tu vida religiosa. Él no solamente quiere decirte cómo orar más, cómo leer la palabra, pero Él te quiere guiar en tu trabajo, en tu familia, en buscando novio, en tu problema. El Señor no tiene ningún límite. Él está bien, ¿cómo se dice? Conocido, o Él tiene el conocimiento más allá de lo religioso. Como dice nuestro hermano Abraham, y esto se me ha quedado en la mente. Él dice: si hay alguien aquí que anda buscando un trabajo, háblele al dueño de los trabajos, que es Dios. Háblale a Él, que es el dueño de todo. Él no es solamente el dueño del edificio el 1875 de Shepherd, pero Él sabe cada situación y conoce la mejor vía para tu vida. Y entonces Simón dice: pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Si tú lo dices, Jesús, yo echaré la red. Y permítame simplemente detenerme un poquito aquí y simplemente por un segundo reiterar lo hermoso que es cuando un niño simplemente obedece a sus padres. Yo sé que en el 9 to 9 yo tuve la oportunidad de hablar un poquito acerca de Hebreos 12 y esa parte donde dice que así como los padres físicos, así como ustedes que son padres han corregido a sus hijos, Dios también corrige a sus hijos, porque Él los corrige porque los ama y quiere lo mejor para ellos, ya que el padre que no corrige es un padre que no ama a sus hijos. Y ahora yo comienzo a pensar, wow, la idea aquí de estos pasajes es que el padre sabe lo que le conviene a sus hijos. ¿Cuánto más sabe Dios qué es mejor para mi vida? Si desde cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre ya Él conocía quién éramos, ya Él tenía propósito para nuestras vidas, ¿cuánto más el Señor sabe lo que te conviene a ti y a mí? Desafortunadamente, amados, yo sé que hay algunos de nosotros que llegamos a estos puntos, a estos momentos como Simón, y en vez de decir, si tú lo dices, yo echaré la red, en vez de decir eso, nosotros decimos, no, Señor, yo estoy cansado y yo no quiero.
Otros quizás dicen, pero ¿por qué tengo que yo hacer eso? Y ahí hay una línea de argumentos y una línea de excusas que tú sabes que tienen mucho sentido en nuestra mente. Porque Simón estaba cansado, ¿sí o no? Tuvo un día largo de tratar de pescar, ¿sí o no? Entonces quizás son cosas que en nuestros ojos se ven correctos. Pero mira lo que dice Proverbios 3:5, que yo sé que algunos de ustedes se lo saben de memoria. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira lo que dice el verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No que lo reconozca solamente en lo religioso, pero es que lo reconozca en cada aspecto de tu vida. Y dice la palabra que no es que Él quizá te va a enderezar, no es que probablemente Él te va a enderezar, no es que probablemente Él te va a cuidar, es que sí lo va a hacer. Dios endereza esos caminos torcidos. Él lo que está buscando, amados, es un corazón obediente. Un corazón que entienda que Dios sabe lo que le conviene a cada uno de nosotros. Y nosotros conocemos cómo termina esta historia. Vayan aquí, Lucas 5, verso 6. Mira cómo dice la palabra. Versos 6 y 7 dice, así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Qué tremendo milagro. Ahora, yo sé que quizá nosotros fácilmente nos podemos enfocar en que aquí que el Señor aquí proveyó de una manera abundante. Es fácil de ver eso de una vez. Decir, wow, el Señor hizo un tremendo milagro ahí. Mira cómo salieron esos peces en un tiempo donde no deberían de estar, en el medio del día. Mira cómo la cosecha ahí que tuvieron de pescados. Qué tremendo milagro. Pero si uno va estudiando, hermanos, estos textos, yo creo que la mejor parte de esta historia no es la gran pesca. Claro, porque quizá esos peces ya estaban ahí. Pero ni Simón ni ninguno de los pescadores sabían que estaba ahí. Solo Dios, el mejor guía y el líder de nuestra vida, sabía que si ellos hubiesen ponido la barca a esta hora, iba a sacar esos pescados. Entonces Dios no solamente está mostrando que Él tiene el poder de hacer milagros con los peces, de multiplicarlo. Claro, quizá Él lo hizo, pero yo creo que el milagro más grande o lo que Dios está mostrando aquí es que Él tiene la habilidad y el conocimiento para guiar tu vida. Porque Él lo está haciendo en la cosa más privada de Simón. Simón, mira, yo soy un maestro, sí. Yo enseño la palabra de Dios, sí. Pero yo sé los mejores caminos que te convienen a ti. Tú estás cansado, no te preocupes. Echa la red ahora. Ve y echa la red. Y la tremenda bendición que salió de ahí. Pero más allá que eso, para usted y yo, este texto nos muestra que usted y yo podemos confiar en Dios. Que aunque usted no entienda el porqué de una situación, el qué, el cuánto, el quién, Dios lo que quiere es un corazón obediente. Porque Él enderezará a aquellos que saben y que no se apoyan en su propia prudencia. Pero los que se fían en Jehová de todos sus corazones, ahí hay una tremenda bendición. Y la bendición más grande es que Dios te va a guiar en tu vida. Esos peces quizás ya estaban ahí. Hermano, quizás ese trabajo ya está ahí. Jóvenes, esa novia, ese novio suyo, ahí está. Pero usted tiene que ser guiado por Dios. La bendición, hermanos, yo creo, de acuerdo a esta palabra, ahí está para nosotros.
Pero si usted y yo vamos y buscamos esa bendición en base a nuestro propio entendimiento, no de acuerdo a la palabra de Dios, aunque sea la bendición correcta, aunque sea al tiempo correcto, como lo hizo Simón, no la va a obtener. Alabado sea Dios. Yo sé que para algunos de nosotros, porque este mensaje yo sé que quizá le está requiriendo diferentes cosas para diferentes personas. Quizá hay algunos que necesitan tomar decisiones acerca de sus trabajos. Quizá hay algunos que necesitan ser un poquito más disciplinados, por ejemplo, con el domingo, en diciéndole no a otras cosas y sí a las cosas del Señor. Quizá hay alguna persona que tienen que ser un poquito más compasivo, otros que tienen que orar más, otros que tienen que ayunar más. Todo lo que dice la palabra de Dios, hay algo siempre que nosotros podemos mejorar, hay cosas que nosotros podemos hacer, pero amados, no mire tanto hacia allá. Viva el día de hoy en obediencia a Dios, y Él es el que sabe lo que viene en el día de mañana. Él es el que sabe si esta noche quizá la trompeta suene. Él lo que quiere que tú estés preparado. Y algunas veces nosotros, así como Simón, estamos cansados. Pero Dios no tiene límites. Dios utiliza las cosas inusuales, las cosas menos esperadas. Dios la puede utilizar. Y yo creo, hermanos, porque mire, yo no sé cuál sea la decisión que quizá algunos de ustedes tienen que tomar, pero Dios te da dos opciones. Y depende de usted. Mire, tú puedes decirle que no y preguntar el por qué. No, Señor, yo no voy a hacer lo que dice tu palabra. Tú me vas a tener que dar una buena razón. O tú puedes decir en este momento, Señor, si tú lo dices, yo echaré la red. Señor, si tú lo dices en tu palabra, yo lo haré. Pueden cerrar sus ojos e inclinar su rostro. No sé cuál sea la acción que usted tenga que tomar, pero no se enfoque tanto en el sacrificio. Dios lo que quiere es un corazón obediente. Él trabaja de maneras inusuales, de maneras inesperadas. Él no tiene ningún límite. Quizá tú estás cansado y no tiene que ver con el cambio de hora. Quizá realmente, emocionalmente, usted ya no puede más. Quizá la situación en la cual usted está, quizá una enfermedad, quizá una situación familiar, quizá es Dios sabe y tú también sabes. Fíjate en Jehová. Él enderecerá tus caminos. Te amo, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Jehová, yo oro en este momento que nosotros tomemos la decisión en estos momentos, Señor, no de decirte que no, pero decir, Señor, si tú lo dices, yo echaré la red. No me voy a llevar por mis propios pensamientos. Voy a leer tu palabra, Señor, y de acuerdo de ella yo voy a vivirla. Y aunque no entienda el por qué, dice tu palabra que aquellos que obedecen tus mandamientos saben y tienen entendimiento, como dice el salmista. Yo voy a practicar la santidad y tú me vas a guiar, Señor, en este mundo de tinieblas. Padre Santo, en este momento yo quiero orar por aquellos que quizás se sienten cansados
Otros que quizás se sienten que tienen demasiados límites, que quizás no te pueden servir. Otros que quizás no entienden el cómo tú lo vas a sacar de esa situación. Pero en este momento, Señor, yo oro, Jehová, que tú entres en esos corazones y traiga, Señor, tu paz. Fortalece, Señor, esos corazones, ya como tú lo sabes hacer, Señor. Y Padre Santo, que podamos tirar esa red y recibir esa bendición que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos esto, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Amén. Aleluya, amados. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Hermano, yo creo que lo más bello que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y yo le motivo a cada uno de ustedes que no se queden estancados.